Todos los seres humanos vivimos situaciones en las cuales, intentando alcanzar nuestros objetivos, nos topamos con diversos obstáculos. Por ejemplo, vamos a comprar una propiedad, bien sea una casa o un coche, y se nos presentan obstáculos. Queremos sacar una carrera universitaria y se nos presentan obstáculos. Comenzamos o mantenemos una relación sentimental y se nos presentan obstáculos. Y solemos pensar que todos estos obstáculos son provocados por Satanás o por personas que no quieren nuestro bien. Sin embargo, la realidad es que el problema está en nuestro interior. Porque a pesar de que se nos dificulta, a pesar de que se nos hace muy difícil, entonces, en lugar de pensar que podría ser que no me conviene, insistimos hasta alcanzar un nivel de terquedad que solemos disfrazar de perseverancia, porque dicen que el que persevera vence y yo voy a seguir haciéndolo. O lo disfrazamos de inteligencia, de valentía. No, yo soy valiente, Dios me dijo que yo soy valiente y yo sigo intentándolo. Incluso lo disfrazamos de fe. No, hermano, yo tengo fe y yo sé que yo voy a alcanzar eso que yo deseo alcanzar. Pero todos los cristianos sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y el Espíritu Santo siempre está alertándonos, siempre nos está advirtiendo de todo aquello que no nos conviene. Además, fíjate, el Espíritu Santo te dice: no compres esa casa, no te conviene. No compres ese coche, no te conviene. Tú lo oyes en tu corazón. Esa amistad no te conviene. Ese novio no te conviene, te aleja de mí. Esa novia no te conviene. El Espíritu Santo siempre está allí. Y nosotros, como cristianos, tendríamos que tener siempre presente que así como Dios abre puertas que nadie puede cerrar, también la palabra dice que Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Sin embargo, siendo cristianos, continuamos insistiendo, no, pero es que la chica es guapa. No, pero es que ella me quiere, yo la quiero. No, es que el chico, pero viene a la iglesia. No, pero bueno, yo lo voy a convertir. Yo estoy en el ministerio de evangeligar, como dicen, ¿no? Hay muchos jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, que están en ese ministerio, evangeligar. Yo la traigo a la iglesia y ya se convierte. Y el Señor te dice: no te conviene, no te conviene. Sin embargo, somos tan testarudos que entonces el Señor tiene que recurrir, tiene que usar a otras personas para hacernos entender que no nos conviene. El Espíritu Santo usa a nuestros padres, usa a nuestros hijos, usa a nuestros amigos. E incluso el Espíritu Santo puede usar personas a las cuales ni nos imaginamos y a las cuales subestimamos. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede usar a tu vecino, a tu vecina, con el cual no tienes mucha comunión, mucha conexión. Te la consigues en el ascensor, en el parking, y te dice algo que el Espíritu Santo te quiere decir. El Espíritu Santo puede usar a un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años. No subestimemos a los niños, porque los niños también tienen sabiduría que viene de parte de Dios. Solemos subestimarlo, pero además nos rebotamos cuando alguien nos quiere dar un consejo. No rechacemos el consejo de las personas que son enviadas por el Espíritu Santo para hablarte. Porque vaya que te tiene que hablar esa persona que así ha sido que no le has querido oír la voz que el Señor tiene que enviar a alguien para que tú prestes atención. Y es que, ¿sabes por qué no lo escuchamos? ¿Sabes por qué rechazamos el consejo? Porque el ego nos dice que nos la sabemos todas. Tenemos el ego muy alto. Creemos que nos la sabemos todas. Perdona, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Qué me vas a venir a decir tú a mí? Si yo soy el pastor, yo sé más que todos. O al revés, ¿qué me va a decir este pastor a mí? ¿Qué consejo me va a dar este pastor? Si además ni siquiera tiene credenciales de pastor.
Ni siquiera tiene 10 años en el ministerio. Pero resulta que un pastor de 10, 15, 20 años te da un consejo y también lo rechazas. Porque el ego te dice, tú sabes más. ¿Qué me va a decir este hermanito que está recién convertido? ¿Qué me va a decir? Tenemos el ego muy alto. En Latinoamérica, ¿cuántos son de Latinoamérica? Amén, la mayoría, ¿no? Perdón, aquí también hay muchos catalanes. El Señor está enviando catalanes a esta iglesia. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Mi esposa y yo estamos muy contentos de eso. No es muy común ver en las iglesias evangélicas tantos catalanes. Imagínense, aquí hay más catalanes que en la piscina, que son 600 personas. El Señor está enviando a los que han de ser salvos aquí a la iglesia. En Latinoamérica y en España hay una frase que se usa para aconsejar a las personas cuando tenemos el ego muy alto. ¿Sabes cuál es esa frase? Bájate del burro. ¿La han oído? Bájate del burro. Y decirle a alguien bájate del burro es lo mismo que decirle deja el orgullo. Deja el orgullo. Bájate del burro. Deja el orgullo. La misma frase o una frase parecida la acaba de leer nuestro hermano Sicus. El Proverbios 3, versículo 7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Este proverbio lo escribió Salomón, se lo escribió para aconsejar a su hijo. Pero fíjense, a muchos personajes de la Biblia le hubiese hecho muy bien recibir este consejo. No seas sabio en tu propia opinión. A muchos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero eso es lo fascinante de la palabra, que este consejo es favorable y es beneficioso para todos nosotros. No solamente para los personajes bíblicos, este consejo es bueno para cada uno de los que estamos en la iglesia Génesis. Y si Salomón hubiese sido de nuestros tiempos, si Salomón estuviese viviendo en estos tiempos y hubiese sido latino, seguro, o español, o catalán, en el Proverbio 3.7 diría, en vez de decir, no seas sabio en tu propia opinión, diría, bájate del burro. Salomón hubiese escrito, bájate del burro. En este sentido, si Salomón hubiera sido venezolano, Salomón hubiera dicho, cónchale, vale, bájate del burro, chamo. Eso lo hubiese dicho Salomón. Y si fuera colombiano, parce, bájese del burro, mijo. Eso lo hubiese dicho Salomón. Y si Salomón hubiese sido argentino o uruguayo, che, bájate del burro, ¿no? Eso lo hubiese dicho Salomón. Y si fuera mexicano, Salomón, ¿qué hubiera dicho Salomón? Órale, manito, bájate del burro, ¿no? No conozco muy bien cómo hablan los hondureños, no logro capturarle, ¿no? Pero he escuchado a algunos por ahí que dice, bájate del burro. Porque tienen, en Latinoamérica, algunas palabras se acentúan, esa palabra bájate se acentúa en la primera A o en la segunda A. En Venezuela se dice bájate, pero algunos, salvadoreños creo que también, dicen bájate del burro. Bájate del burro. Ah, pero si hubiese sido catalán, Salomón, ¿cómo diría? Baixa't del rock. ¡Guau! ¡Qué elegancia, ¡Qué elegancia! Me ha encantado. ¿No, Elena? Baixa't del rock. Salomón no hubiera escrito de esa manera. Y yo quiero ahora comentarte que hay un personaje en el Antiguo Testamento llamado Balaam, al cual le hubiese hecho muy bien este consejo. Salomón no conocía a Balaam, pero a Balaam alguien le dio este consejo. No fue Salomón. Balaam era un profeta de Dios. ¿Qué quiere decir que era un profeta de Dios? Que Balaam tenía comunión con Dios, porque el profeta tiene que decir lo que Dios le diga. Balaam era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Tengo que decir que esto está en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24. No lo vamos a leer porque todo es muy largo, no nos daría tiempo ahora. Pero yo te invito a que leas el pasaje completo. Es fascinante. Léete todo el capítulo 22, 23 y 24. Léete todo el libro de Números. Es más, ya que estamos, léete de toda la Biblia. Porque toda la Biblia es fascinante. Balaam en aquel tiempo él era el profeta, pero también había un pueblo conocido como Moab. En Moab había un rey conocido como Balac. Era el rey de Moab, de los moabitas.
Los israelitas habían llegado a ese pueblo y resulta que el rey se puso nervioso, tenía miedo, porque los israelitas, decía él, que eran muchos, se estaba cumpliendo la promesa de Dios, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, eran de muchos. Y este rey mandó a buscar a Balaam, al profeta, para que viniera a maldecir a Israel. Lo mandó a buscar con los ancianos del pueblo. Entonces los ancianos van a buscar a Balaam y le dicen: mira, Balaam, ¿qué dice el rey? Que vengas a maldecir a Israel. Y Balaam, como buen profeta, como buen hombre de Dios, dijo: perdona, primero se lo tengo que preguntar a Dios. Qué obediencia, Balaam. El profeta fue y le preguntó a Dios: oye, mira, me están llamando para que vaya a maldecir a Israel. ¿Sabes qué le dijo Dios? Ni se te ocurra. Si lo buscas en la Biblia no va a aparecer así, pero le dijo: ni se te ocurra, ese pueblo ya está bendecido. Y resulta que el rey tenía miedo porque decía que el Dios de los israelitas los había sacado de la esclavitud y les había abierto el mar. ¿Cómo el rey se enteró? Yo me imaginaba que en aquel tiempo no había internet, no había nada y el rey se enteró, pero seguramente había chismosos, eso seguro. ¿Cómo se entera el rey de que pasó eso? Porque alguien se lo dijo, alguien se lo cotilló, o mejor dicho, vamos a verlo de otra manera, alguien se lo predicó. Y ese mismo Dios que acompañó a Israel a salir de la esclavitud es el mismo Dios de la iglesia Génesis. Y si a ese rey le tenía miedo a Israel, ese rey estuviese vivo y le tuviese miedo a toda la iglesia Génesis, porque nosotros tenemos el mismo Dios, el único Dios todopoderoso. Resulta que Dios le dice que no, que ni se te ocurra. Balaam le dice a los ancianos: oye, mira, yo no puedo ir porque yo no voy si Dios no me deja. Vale, los ancianos se van, le dicen al rey, y este rey era insistente, como la viuda, ¿verdad, Nelly? Como el pastor Adi, ¿no, Nelly? Este rey es insistente y el rey le dice, dice la palabra, que entonces en una segunda oportunidad envió a los príncipes de Moab. Dice, a personas de mayor prestigio, a los príncipes. Balaam recibió a los príncipes en una segunda oportunidad que vinieron a buscarlo. Y los príncipes le dicen: te hemos venido a buscar para que vayas a maldecir a Israel. Y aquí empieza el error de Balaam. Balaam les dice: vale, déjame consultarlo con Dios. ¿Qué tienes que consultarle a Dios, Balaam? Dios ya te dijo, ese pueblo está bendecido. Y como buen profeta deberías de saber que ese era el pueblo escogido por Dios. ¿Cómo se te ocurre volverle a preguntar a Dios algo cuya respuesta ya deberías de saber? Tengo que decir que Balaam está descrito en la palabra como un hombre, vale, era un profeta, era un hombre de Dios. Pero Balaam tenía un problema, era codicioso. Balaam iba por las riquezas materiales. Por supuesto que cuando el rey lo manda a buscar no le está diciendo que le haga un favor. A Balaam le iban a pagar mucho dinero por ir a maldecir a Israel. ¿Cómo se le ocurre a Balaam decirle a Dios: voy y lo maldigo, Señor? Pero si ya te he dicho que no. Sin embargo, ahora yo quiero pedirte que a partir de este momento, no me lo tienes que responder a mí, te plantees esta pregunta en tu mente y en tu corazón. ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué te motiva a seguir a Cristo? ¿Cuál es tu motivación? Porque para sorpresa, cuando leemos la palabra, ¿sabes qué le respondió Dios a Balaam en esta segunda oportunidad? Le dice: vale, ve con ellos, pero le advierte: pero harás lo que yo te diga. Es decir, vas bajo mi voluntad. Ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Sorprendente, si Dios ya le dijo que no, ¿cómo es que ahora le dice que sí? Nos podría sonar contradictorio. Dios no se contradice. Dios es un Dios de palabra. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál era el problema? Que Dios aprobó el viaje de Balaam, pero Dios no aprobó la motivación de su corazón. Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel. Primero, que Dios no quería que lo maldijera, pero era porque le iban a pagar money, porque le iban a dar dinero. Balaam no estaba obedeciendo a Dios. Balaam iba por un objetivo personal, por un interés propio. Por eso fue Balaam allá.
¿Qué le dijo el Señor? Que fuera. Y cuenta la palabra, dice la palabra, que Balaam iba por el camino, se montó, tal como lo describe. Balaam estaba muy contento, se levantó en la mañana bien temprano, preparó su burra, se montó en su burra y se fue. ¿Qué sucede? Bueno, cuando diga burra, burro y asna es lo mismo, ¿vale? O sea, la burra y el asna son el femenino del burro. Pero cuando yo diga burro, puedo decir burra. Y Balaam se fue en su burro. Cuando iba de camino, Balaam, resulta que la burra, cuando va, imaginemos un camino como una carretera hoy en día. Va por el camino y en un momento dice la palabra que la burra vio al ángel de Jehová. Entonces, si la burra va por aquí y ve al ángel de Jehová, la burra se gira con Balaam aquí encima. Se gira y dice la palabra que fue hacia el campo. ¿Qué es el campo, iglesia? El campo es un conjunto de árboles uno al lado del otro. ¿Qué pasó? Balaam, cuando ve que la burra se cambia, Balaam se sorprende. ¿Por qué se sorprende Balaam? Porque va por un camino que para él es visible, pero ahora la burra coge por un camino que no es el camino correcto. Habíamos dicho que el Señor lo había dejado ir. Y resulta que Balaam no tenía la motivación correcta. Y a nosotros el Señor nos ha llamado a servirle. Conocemos la motivación por la cual servimos a Dios. ¿En dónde nos ha mandado a servir al Señor? En el desarrollo de la obra de Dios. Y al Señor le gusta, el Señor se agrada que le sirvamos con amor, porque Él no nos obliga a nada, pero tampoco quiere que sirvamos por el interés. Sin embargo, iglesia, hay personas que sirven al Señor, que siguen a Cristo por un interés personal. Te voy a hablar de un ejemplo. Hay pastores que llevan las iglesias con el propósito de lucrarse por el dinero de los creyentes. Entonces enseñan la palabra, predican la palabra, predicando el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de Cristo. Y le dicen a las personas: mientras más traigas a la iglesia tus bienes, más bendecido serás. Mentira, eso es mentira. En la Biblia no dice nunca eso. Dios no te va a bendecir porque le des más o porque le des menos. ¿Por qué? A Dios no le interesa tu dinero. A Dios no le interesa tu dinero, le interesa tu alma, le interesa tu corazón. Estos pastores predican en las iglesias con el fin de un interés personal. Pero ellos no son los únicos. Hay otros cristianos que siguen a Cristo, que predican a Cristo, que se congregan en una iglesia con el fin de recibir conocimiento, reconocimiento, con el fin de ser reconocidos, con el fin de recibir aplausos. Yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces tienes que decirle y aplaudirle: muy bien por haber arreglado las sillas, muy bien por el servicio que estás dando en la iglesia. Ese reconocimiento del hombre no vale nada. El reconocimiento que vale es el que nos da el Señor. Estos cristianos siguen a Cristo con el interés de recibir ese reconocimiento, pero hay otro grupo que ya no les interesa el reconocimiento. Siguen a Cristo con el fin de recibir un título ministerial o un título teológico, ya te voy a explicar. Un título ministerial porque quieren que le llamen pastor. Pastor Adi Fernández. Les encanta cuando les dicen pastor. Hay otros que les encanta que le digan profeta. No sé dónde sacan ese título, pero le dicen profeta. Ustedes no han visto cuando publican ahí en TikTok, en el Instagram: no te pierdas el evento, la iglesia fulana de tal, no te pierdas el evento, viene Pedro Pérez, el mismo profeta que le dijo a Chávez que se iba a morir, viene para acá. El mismo profeta que le dijo a Maduro que iba a ir preso el 3 de enero a las 3 de la mañana, viene para acá, no te lo pierdas. Él tiene una palabra para ti, el profeta. Estas personas sirven a Dios para que les llamen por un título. ¿Y cuáles son los más comunes? Los más comunes son aquellos que sirven a Dios por recibir las bendiciones de Dios. Yo sirvo a Dios
Yo sigo a Cristo porque necesito las bendiciones de Dios. Entonces, el día que no recibo las bendiciones, me molesto con Dios. Y bueno, nosotros no. Los que lo hacen por eso son capaces de exigirle a Dios: yo soy pastor, yo no me puedo enfermar. ¿Cómo un pastor se va a enfermar? Yo predico, cuidado, yo no me puedo enfermar. Yo no me puedo quedar sin trabajo porque yo soy cristiano. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Ese es el interés de esta persona, de este grupo. Y puede haber muchos grupos más, pero todos ellos lo que tienen es un interés personal, un proyecto personal. Sirven a Cristo por un proyecto personal, pero cuidado, porque nosotros los que estamos aquí, Dios nos libre, podríamos entrar en alguno de esos grupos alguna vez. El que cree que está firme, mire que no caiga. Podríamos entrar en un grupo, en uno de esos grupos alguna vez. Así que nos conviene pedirle al Señor que nos dé discernimiento para que nos diga cuál es nuestra motivación al servirle. Como lo hizo el salmista: examíname, oh Dios. Preguntarle: Señor, examina mi corazón, ¿por qué yo te estoy sirviendo? ¿Sabes qué pasaba con Balaam? Que aunque Balaam sí fue porque Dios le dijo que fuera, tenía una motivación incorrecta. Y Dios lo sabía porque Dios conoce el corazón de Balaam, Dios conoce el corazón de Balac, Dios conoce tu corazón, el mío y el corazón de todos los seres humanos. Así que Dios te puede decir cuál es tu motivación al servirle a Él. ¿Cuál es tu motivación de seguirle a Él? Y nos conviene, iglesia, nos conviene preguntarle eso al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos mirando nuestro interés, vamos por un proyecto personal, entonces nos vamos a basar en nuestra propia sabiduría. ¿Y qué dijo Salomón? ¿Qué dijo Salomón? Que acabamos de leer: no seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, bájate del burro. Si nosotros vamos por un interés personal, por un proyecto personal, nos manejaremos con nuestra propia sabiduría y haremos nuestra voluntad. Cuando nosotros vamos con el propósito de Dios, enfocados en el propósito de Dios, nos basaremos en la sabiduría divina. Por supuesto, actuaremos bajo la voluntad de Dios. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. Y decíamos anteriormente que Balaam iba por el camino con su burra. Yo me lo imagino, su burra, tranquilazo, seguro de llegar a su destino. Perdón que voy a tomar, por cierto. Han visto la taza, ¿no? Mira. Alguien me regaló esta taza. Nunca, le decía a mi esposa, nadie me había regalado una taza con mi fotografía. Y yo decía: ¿por qué me la regaló? ¿Por qué me la regaló? Gloria a Dios, porque el Señor me puso esta palabra. Me dijo: dibújate en esa taza. Muy bueno, el café, Elena, muy bueno. Y la taza muy bonita. Balaam iba montado en su burra, muy seguro de que iba a llegar a su destino. Y la burra ve al ángel de Jehová y se desvía. El profeta se sorprende, para él fue inesperado. Aquella burra se está metiendo por un camino que yo no le dije. El camino es el camino que yo estoy viendo, el visible. Pero en el campo uno puede abrir camino metiéndose por los árboles, ¿a que sí? Pero no lo ves desde lejos. El profeta veía el camino, pero veía los árboles, pero no veía ningún camino. ¿Y sabes qué hizo el profeta? Dice la palabra que golpeó a la burra, porque la burra se metió por otro lado. Lo que pasa es que mientras la burra veía al ángel de Jehová, el profeta solo veía dificultades. Mientras la burra veía lo espiritual, el profeta veía lo natural. Y le cae a golpes a la pobre burra. Y así somos nosotros. Así trabajamos nosotros. Nos empeñamos en hacer algo que es nuestro propio objetivo. Entonces el Señor desvía nuestro camino. El Señor usa a otra persona para que nos hable y desvía nuestro camino. Y entonces nosotros nos sorprendemos y probablemente no pegamos a la burra o al burro que nos está ministrando, que nos está enseñando, que nos está aconsejando. No le pegamos con ningún palo ni nada, pero le pegamos con la boca. Entonces lo insultamos, le decimos cosas, porque no nos gusta que nos corrijan. No, ¿qué me vas a venir a decir tú, burro o burra? Y el profeta le pegó
a la burra, sin darse cuenta. A mí me llama la atención porque el profeta ni siquiera pudo ponerse a pensar, ¿por qué esta burra se mete por aquí? No, él estaba centrado en su objetivo. Como nosotros nos empeñamos en alcanzar un objetivo y nos ponemos ciegos. Que nadie me hable, que nadie me diga, que nadie me diga nada, porque yo voy a alcanzar lo que yo quiero. Luego, la burra, dice la palabra, que aquel hombre le pega. La burra no dice nada, porque los burros no hablan, no. Ni los burros ni las burras hablan, los animales no hablan. Pero dice la palabra que siguiendo por el camino, en un momento la burra volvió a ver el ángel de Jehová. Todavía el profeta no veía al ángel de Jehová. La burra ve al ángel de Jehová y se pega de una pared. Supongamos que está en la pared y se pega de la pared. Aquel hombre va montado y cuando la burra se pega de la pared, el pie choca contra la pared, se lo presiona, le hace daño en el pie y le duele, seguro que le dolió. ¿Qué significaba esto para aquel profeta? Le dolía, aparte de que le dolía, entonces si en algún momento tenía que bajarse de la burra, ¿cómo iba a poder caminar el profeta? Era incómodo para él. ¿Qué significaba eso? Que se retrasaba en alcanzar su destino. ¿Sabes qué hizo otra vez el profeta? Golpeó a la burra. Le golpeó nuevamente a la burra. No se daba cuenta que el Señor estaba permitiendo aquello para que él no continuara hacia el destino que quería llegar. El Señor estaba permitiendo dolor en aquel profeta. Iglesia, ¿tú alguna vez has sentido tristeza? ¿Alguna vez has sentido dolor? Y le preguntas al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo sí lo he hecho. Y he llorado, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y siento dolor y siento tristeza. Pero resulta que no se trata de Satanás, que no se trata de ninguna persona que quiere hacerme daño. Se trata de Dios, que quiere que te desvíes, que quiere que vuelvas al camino que Él te está indicando. El Señor le dijo al profeta, harás lo que yo te diga. Y en todo el pasaje, cuando lo lean, se darán cuenta que aquel profeta nunca le preguntó nada a Dios. Se olvidó de Dios. La burra se está metiendo por donde no es. Y él no le dice, Señor, ¿qué le pasa a la burra? Si quisiera tanto a la burra, le hubiera dicho, hubiese hecho una oración, Señor, calma a la burra. Señor, hubiese orado por la burra. No, él maltrató a la burra. Si alguien te da un consejo que no te gusta, ora por él. No lo maltrates de boca. No lo maldigas. Porque todos los hijos de Dios que estamos sentados aquí en esta mañana ya estamos bendecidos por él. Si alguien te da un consejo que te analízalo, medítalo, reflexiónalo. Si te parece que no viene de Dios, desecha lo que dice la palabra. Nos quedamos con lo que nos edifica y desechar lo malo. No te interesa el consejo, deséchalo. Pero no maltrates a la burra. No maltrates al burro que te lo dijo. Analízalo. Y no pienses que las cosas que te pasan, ay, es que todo lo malo me pasa a mí. ¿No han oído alguna vez a una persona decir eso? Es que todo lo malo me pasa a mí. Bueno, yo una vez, no voy a contarlo así, pero hay una frase que se dice en Venezuela que dice, todo lo malo me pasa a mí, lo único que me falta es que un perro, que me caiga encima, pues caca de paloma o algo así. Y yo recuerdo que mi mujer y yo estábamos en la playa, hacía un día muy nublado y estábamos en la playa, estábamos de viaje y nos fuimos. Ese día nos pasaron varias cosas y cuando llegamos a la playa digo, oye, pero esto no tiene sol, no hay sol aquí. Y le digo a mi mujer, lo único que me falta es que un perro. Pero lo dije así, enseguida me cayó en la cabeza caca de paloma. Mi mujer está aquí que yo no miento. Me cayó caca de paloma. Creemos que las cosas que nos pasan mal es porque Satanás me está persiguiendo. Satanás no te está persiguiendo. Es el Señor que te está diciendo, te estás metiendo por donde no es. Ese no es el camino. Ese novio no te conviene. Esa novia no te conviene, Isaac, que no tiene novia de todas maneras, ¿no? Yo oro por este niño y por todos los niños que están aquí en esta iglesia. Esta mañana lo decía. Que todos se consigan una buena novia y un buen novio.
No se aceptan filisteos, voy a poner allá afuera, no mentira. Esto es broma, que sea de parte del Señor, que sea el Señor. No culpemos a Satanás por eso, puede ser el Señor. Fíjense, aún así la burra pegó contra la pared y la burra continúa. Pobre burra. La burra continuó su camino, pero dice que llegó un momento en que el ángel de Jehová se le puso enfrente a la burra y dice así tal cual: no había cómo pasar ni a derecha ni a izquierda. O sea, la burra miró al ángel de Jehová y a lo mejor hizo así y no podía pasar para ninguna parte, pero encima de la burra estaba el profeta. ¿Quieres saber lo que hizo la burra? Me rindo, dijo la burra. Me rindo. Dice la palabra que se tiró al suelo con el profeta montado encima de él. Y aún así, el profeta, dice la palabra, que le golpeó con un palo. ¿Qué pasó? Que se tuvo que bajar del burro, pero no se bajó porque quiso. No dice que fue abruptamente la caída del burro, pero yo me lo imagino. El burro vio al ángel de Dios, se lanzó al suelo y encima estaba el profeta. El profeta debe haber tambaleado y finalmente, si le da con un palo, tuvo que haber agarrado el palo del suelo. El profeta se bajó del burro y golpeó a la burra por tercera vez. No se estaba dando cuenta que finalmente, ya que no te detuviste allá, ni la primera oportunidad, ni la segunda, ahora yo voy a detener tu camino, porque por aquí no pasa nadie. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Por aquí no vas a pasar. Y él se molestó con la burra, en vez de pensar que era Dios quien estaba deteniendo. ¿Cuántas veces nos molestamos con el burro que nos aconseja? O con la burra que nos dice algo. Mi esposa me dice: 1000 veces yo me he molestado contigo. Y yo me molesto con mi preciosa burra, no con mi preciosa esposa. Cada vez que me dice algo es que es tremendo, porque ella me dice cosas y pero como soy cristiano, pues tengo que obedecerle a Dios. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que Dios quiere detener nuestros planes? Iglesia, Dios puede detener nuestros planes. Porque si nuestros planes no están alineados a la voluntad de Dios, porque si nuestros planes no están alineados al propósito de Dios, Dios va a detener tus planes. No vas a alcanzar eso que quieres. No vas a viajar a tu país porque a lo mejor no es el momento. No te vas a casar con ese novio porque Dios no quiere que te cases. O a lo mejor si te casas es porque tú te quieres casar y ese no es el plan de Dios. Bajémonos del burro, iglesia. Bajémonos del burro. Preguntémosle al Espíritu Santo perdón. Sigo con el cuento, sigo con el pasaje, pero se los dejo de tarea para que lo vuelvan a leer. Dice la palabra que después que le pega, entonces Dios tuvo que abrir la boca del asna, del burro, para que hablara y le dijera al profeta lo que estaba sucediendo. Y la burra le dice algo así, parafraseado: ¿por qué me has golpeado 3 veces? Iglesia, yo no sé tú, pero si a mí una burra me habla, yo salgo corriendo. No, ¿sabes qué hizo este hombre? Tremendo. Estaba tan centrado en su propósito que comenzó una conversación con la burra. Había una charla entre él y la burra. Entonces cuando la burra le dice: ¿por qué me has golpeado 3 veces? ¿Sabes qué le responde? Porque te has burlado de mí, porque me has dado un consejo que yo no quiero oír, por eso te golpeo. Eso fue lo que le dijo él a ella. Y la burra le dice, algo así parafraseado: ¿no te das cuenta que te he servido hasta el día de hoy? Es decir, te he llevado a donde tú me has llevado y nunca me he comportado así. ¿No te parece extraño? ¿No te hace pensar algo eso? Y en esa conversación, estando él ya habiéndose bajado del burro, le dice: no, es verdad, la burra había sido fiel y era la primera vez que la burra se portaba así. Profeta Balaam,
No podías haber pensado que era Dios. Iglesia, Génesis, no podrías haber pensado que era Dios. No podrías haber pensado que era Dios que tenía otros planes para ti. ¿Por qué golpeaste a la burra? Y ahí en ese momento fue cuando Balaam comenzó a dar paso al razonamiento, a recibir lo que Dios tenía para él. ¿Sabes qué pasa cuando nos bajamos del burro? ¿Sabes qué pasa cuando bajamos el ego? Cuando no nos creemos más que nadie. ¿Sabes qué pasa cuando no nos creemos más sabios que nadie? Pasan muchas cosas. Y la primera es que abres el espacio para recibir lo que Dios te quiere decir. Cuando lean el pasaje, sumérjanse en la historia, porque aunque el profeta solo le dice no, con ese no, ya el hombre estaba entrando en razón. Tienes razón, nunca me has sido infiel, siempre me has llevado a todas partes. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué has estado así? Y entonces, estando ya, habiéndose bajado del burro, ¿sabes qué pasó? Dice la palabra, el ángel de Jehová, el profeta vio al ángel de Jehová, vio lo espiritual. El profeta vio lo espiritual, vio al ángel de Jehová, porque se había bajado del burro, porque ya estaba con el ego en el suelo. ¿Y sabes qué pasó después? Le ha dicho al ángel, he pecado. He pecado. Reconoció su error, pero solo lo reconoció cuando se había bajado del burro. Mientras estuvo subido en el burro, él creía que era más que el burro y más que cualquiera. Mientras estemos montados en el burro, nos vamos a creer mejor que todos los demás. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nos perjudica a nosotros más que a los demás. Y dijo, Señor, si tú quieres, me regreso. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿eh? ¿Sabes qué significa eso? Que no solo reconoció que había pecado, sino que además se arrepintió de verdad. Tuvo un arrepentimiento genuino. Si tú quieres, me regreso. Y la historia continúa. Yo les invito a que sigan leyendo, porque hay más que aprender de este pasaje. Lo que quiero decirte es que una vez que Balaam se baja del burro, se arrepiente. Y entonces el Señor ya le va a guiar por el camino que quiere tomar. Te voy a decir un poco los resultados. Habíamos dicho que el rey le tenía miedo al pueblo de Israel. Pero algo que no dije antes, cuando el rey mandó a buscar al profeta, ¿sabes qué le dijo? Porque yo sé que a quien tú maldices, maldito es, y al que tú bendices, bendito es. Por eso mandaron a buscar a Balaam. O sea que Balaam tenía cierta autoridad para maldecir y bendecir. La misma autoridad que tenemos todos nosotros. La misma autoridad. Eso se lo dijo el rey a Balaam. Pero ya Dios le había dicho, el pueblo de Israel está bendito. Iglesia Génesis, el Señor te ha mandado, te ha llamado a servirle. Y nos ha dado la autoridad para maldecir y bendecir. Yo estoy seguro que aquí nadie maldice a nadie. Pero cuando no bendecimos, estamos dejando de bendecir, no estamos obedeciendo al Señor. Si el Señor te ha enviado a este lugar, si el Señor te ha traído, no solo a la iglesia Génesis, si el Señor te ha llamado a seguir a Cristo, el Señor te ha dado talentos y dones para trabajar en el desarrollo de su obra. ¿Qué vas a hacer con esos talentos y dones? ¿Piensas bendecir? ¿Piensas bendecir a tu iglesia con los talentos y dones? Sí, pastor, lo pienso bendecir. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Los talentos y los dones son para servir al Señor. Aquí, en casa, en el supermercado, en el colegio, en la universidad, en nuestra comunidad. En todos esos lugares. Pero no abandones la iglesia. No sacrifiques la iglesia. No, pastor, es que yo sirvo solamente en mi casa, porque Dios me llamó a servir solamente en mi casa. Dios no te llamó a servir solamente en tu casa. Eso es una mentira que Satanás te ha metido en el cerebro. Dios te llamó a servir por donde quiera que tú vayas.
Id y llevar el evangelio a toda criatura. Y principalmente, si te mandó a la iglesia Genesis, formas parte de esta familia. Por lo tanto, tú has venido aquí hoy, la semana que viene, la semana pasada, a bendecir a tus hermanos, a bendecir este lugar. No a maldecir, ¿sabes por qué? Porque este lugar ya está bendito. Esta congregación ya está bendita. Pero súbete al río, iglesia. Súbete al río con todos los que estamos aquí y continuamos bendiciendo la obra de Dios. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos enseñe a bajarnos del burro.